Hermanos, siempre se nos ha dicho que debemos evitar que las cosas se deterioren. Si usted tiene un automóvil y quiere que le dure un sinnúmero de años, usted tiene que darle mantenimiento. El automóvil no se mantiene por sí solo, aunque algunos creen que se mantiene por sí solo. Las relaciones matrimoniales deben ser fomentadas y evitar el deterioro insalvable. Y así sucesivamente, hermanos, tenemos que evitar el deterioro de las cosas, de las relaciones, de los eventos. Yo quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 4, versículo 8. El título de mi sermón es Crianza y obediencia del pacto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oramos. Dios bueno, Dios verdadero, gracias te damos, porque en tu gran misericordia, que no entendemos, que nos sorprende, tú que eres un Dios santo, un Dios que repudia el pecado, que eres único en tu ser, decidiste en tu soberana voluntad y en tus grandes misterios acercarte a los pecadores. Gracias porque permites a este pecador exponer tu palabra. Perdona mis pecados, perdona mi falta de fe. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado, que tú solamente, Señor, seas predicado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta semana he estado meditando, no sé por qué, en el diluvio. Meditando hasta dónde llegó la raza humana para que Dios decidiera extirparla de la tierra. Y meditaba, leía el pasaje de Génesis 6, el llamado de Dios a Noé, y decidí entonces moverme hacia los primeros capítulos de Génesis, donde vemos cómo Dios en su gran misericordia, en su gran misterio, decide poner al hombre en un Edén, en un paraíso, le provee todo lo que necesita, incluyendo una compañera, con todos los deleites que implica la compañía de una mujer, y el hombre en ese pacto de obras en el cual Dios le pide y le exige que no tome del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre se rebela contra Dios. Y hemos oído muchas veces, principalmente en la teología reformada, que Dios estaba en su derecho. Y cuando hablamos de derecho, esa palabra que usamos tanto y que tenemos tan poco derecho a usarla. Dios es el único ser con derechos absolutos sobre todo. Nosotros no tenemos derechos absolutos a nada. Usted no tiene derechos absolutos sobre su cuerpo, aunque usted se crea que tiene derechos. Usted no tiene derechos absolutos sobre sus hijos. Usted no tiene derechos absolutos ni aún con su vida.
porque usted no le puede añadir ni un día de vida. Usted no se puede añadir nada si no es por la voluntad de Dios. Jesucristo dijo que todos nuestros cabellos están contados. Dios en su derecho, estaba en todo su derecho de acabar con la raza humana allí, con Adán como cabeza federal y condenarlo porque ese era el destino de Adán y Eva. La paga del pecado es muerte. En sus grandes misericordias, Dios decide establecer otro pacto. Y es el pacto de gracia. Como lo vemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese español de Reina Valera, ¿verdad? Calcañar. El día que yo lo oiga usted decir calcañar, voy a orar por usted. Algo pasa. Tú lo herirás en el talón. La Escritura nos habla de las consecuencias que el hombre iba a recibir por su pecado. Pero la Escritura no nos habla cuáles fueron las enseñanzas que Dios le dio a Adán y Eva de la ley de su carácter después del pecado. Nosotros las deducimos del texto. Una de ellas, a la luz de toda la Escritura, era que los hijos tenían que ser criados en el temor a Dios, en la obediencia al pacto. Obediencia a lo que Dios mandaba, obediencia a lo que Dios dictaba. Y eso tenía que pasar de generación en generación. Y uno de esos mandatos era que tenían que hacer sacrificios de animales por sus pecados. Ofrendas de sacrificio por sus pecados. Por eso, cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Caín y Abel se acercaron con ofrendas a Dios, la Biblia dice exactamente, y es interesante, ¿verdad?, como dice el pasaje, el versículo 4 de Génesis 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Mire qué interesante, dice el pasaje de Génesis 4. ¿Por qué el primogénito y el más gordo? El más saludable. En ningún sitio vemos en Génesis ese mandato. Nosotros deducimos que Adán y Eva reciben de Dios diferentes reglas y leyes que van pasando a sus hijos. Por eso que usted ve, cuando llega la ley de Moisés y se habla de los sacrificios, la orden de Dios es, tienen que ser los animales perfectos, no pueden ser animales con defectos, deben ser animales gordos, porque son para Dios. Porque son también un tipo de Cristo, que Cristo es el sacrificio perfecto de Dios. Abel tenía claro eso, muy claro, hermano. Y se acerca a Dios con su ofrenda. La Biblia dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y ahí tenemos otro misterio. ¿Cómo sabemos cómo Dios le comunicó a Abel el agrado de su ofrenda? Algunos comentaristas dicen que Dios pudo haber enviado fuego del cielo para confirmar el agrado de su ofrenda, como ocurrió posteriormente en el Antiguo Testamento con otras ofrendas. Pero la ofrenda de Caín revela el principio del deterioro. El deterioro que tenemos que parar cuando criamos y adoctrinamos a nuestros hijos en el pacto de gracia.
Caín era agricultor y decidió traerle a Dios de su trabajo en la agricultura. Y tenemos aquí dos problemas básicos. Número uno, Caín desobedece a sus padres y la enseñanza de sus padres. Era rebelde contra sus padres. Era rebelde con la enseñanza de sus padres. Y número dos, Caín quiere imponer su forma de adorar. Caín ve a Abel y dice, bueno, este va a llevar esa ovejita, pero ¿por qué tiene que ser así? Yo también trabajo y sudo, y cuando usted empieza a pensar así, usted empieza a cavilar en forma independiente a lo que Dios ha dicho. Usted empieza a cavilar en forma independiente al pacto que Dios ha establecido. Sus cavilaciones, sus retos al pacto son una rebeldía contra el carácter de Dios. Y yo pensaba en todas estas cosas, leía el pasaje y pensaba y veía la escena. Venía Caín, mira, yo creo que yo lo que estoy haciendo es correcto, porque yo soy el que me mando en mi vida, yo soy el que dicto en mi vida lo que tengo que hacer. Y si usted es de ese pensamiento, yo le tengo a usted una noticia, ¿oyó? Usted no se manda. Y usted se cree que se manda. Yo le advierto a usted que viene un día que se va a dar cuenta que usted no se manda. ¿Qué ocurre? Dios se agrada de la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Y aquí entra un tercer problema del carácter de Caín, del deterioro del carácter de Caín, el deterioro del pecado. ¿Cómo va escalando el pecado cuando no lo ponemos a la luz de la ley de Dios y no lo ponemos a la luz del arrepentimiento y de la dependencia que tenemos de Dios? Caín no cavila y dice, caramba, ¿por qué Dios rechazó mi ofrenda? No busca orientación en sus padres, no busca en su recuerdo, en la enseñanza que recibió del pacto. No, Caín se encierra en su pecado y empieza a surgir en él el odio. No el odio solamente contra Abel, sino contra Dios. Dios le hace una pregunta a Caín. ¿Sabe? Una de las formas de arreglar los problemas es confrontando, ¿yo? Y el primero que nos da esa enseñanza es Dios. Yo le he dicho a ustedes muchas veces, posiblemente acá, privadamente, que yo tuve un jefe, aprendí mucho de él en eso. Y él era director de una escuela, yo era profesor, y cuando habían las reuniones de los nuevos estudiantes, él iba fila por fila, mirando a los estudiantes. Y cuando había un estudiante con semblante no de muy buenos amigos, le decía, ¿estás enfermo? Y yo acá hacía, este hombre es loco. Y él, no, pues esa cara. También allí tenemos enfermería. Resolvemos este problema rapidito, así le decía. Oiga, y usted veía que esos estudiantes se curaban en dos formas. O no volvían a la escuela, que es una forma de curarse, ¿verdad? Matar al enfermo. O cambiaban su actitud en la escuela. Dios ve el semblante de Caín y no lo deja pasar. No lo deja pasar. Porque el deterioro empieza cuando dejamos pasar las cosas. ¿Sabe? Los otros días mi esposa me dio un vaso de leche y yo noté que creo que estaba cortada. Y volví y lo probé. Y yo creo que está cortada. Y voy donde ella y le digo, mira, esta leche está cortada. Pruébala. A mi esposa no le gusta probar la leche cortada. Entonces ella, sí, no, que la pruebe, le decía yo. Entonces hizo así, yo, no, pero prueba como mujer, porque así no vas a saber. Pero era por molestarla. Cuando fuimos a la fecha, estaba en fecha. Estaba bien. En fin, le dije, como quiera, dame otra leche. Dios le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Tu semblante.
Dios lo confronta, Dios le habla directamente a Caín. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabe? Yo una vez pertenecía a una iglesia, yo se lo he dicho a usted varias veces, que había una pareja que se sentaba en este lado, que no son ni Max ni su esposa, era otra pareja, de otra iglesia, ¿ok? Y yo no era pastor, yo era un anciano de congregación, y yo me acuerdo como ahora se sentaban en aquella esquina, el esposo siempre era muy agradable, pero ella siempre tenía un semblante como el de Caín, todo el tiempo, y un día yo me le acerqué al pastor y le dije, ¿por qué esa señora siempre tiene esa cara? Y me dice, que esa señora... Entonces él me da una explicación de esa, de dejar pasar el deterioro. ¿Me va entendiendo, verdad? De no confrontar, de tolerar el pecado. Y yo le decía al pastor, pues yo le voy a decir una cosa, si yo llego a ser pastor de esta iglesia, ella ya no estuviera viniendo aquí. Yo lo voy a obedecer a usted, y así lo hice, me sujeté a mi pastor. Pero si llega a ser miembro de mi iglesia, yo digo, ¿algún problema, hermana? ¿Algún problema médico? ¿Algún problema emocional? Dios confronta a Caín y le dice, si bien hicieres, mire cómo dice la Escritura, cómo Dios confronta, si haces lo correcto, lo que ha sido enseñado en el pacto, lo que te enseñaron tus padres, lo que aprendiste en la práctica, lo que viste en tu hermano Abel, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y Dios amonesta a Caín. Pero hay un problema profundo en Caín. Es que se considera independiente del pacto, independiente de Dios, independiente de sus padres. ¿Sabe? La iglesia de Cristo, la iglesia como comunidad de fe, está presente en las familias de los patriarcas. Ahí están las comunidades de fe, antes que surgiera Israel y antes que surgiera la iglesia como nosotros la conocemos hoy. Por lo tanto, Caín rechaza la enseñanza de sus padres, de su padre que es Adán, el sacerdote del hogar, rechaza la enseñanza de ejemplo que le da a su hermano y rechaza al propio Dios. Está totalmente deteriorado, totalmente rebelde contra Dios. Y cuando usted está totalmente deteriorado y rebelde contra Dios, usted está dispuesto a cometer graves errores. En el versículo 8 tiene un contenido sumamente profundo del carácter de Caín. Caín le dice a su hermano, salgamos al campo. Caín va al corazón de Abel, en algo que le gusta a Abel, el campo. Abel es pastor, Caín es agricultor. Tenemos un gusto en común, pero cuando Caín invita a su hermano Abel a ir al campo, es mediante engaño. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué usted dice que en engaño? Porque fueron al campo. Oiga, perdóneme, pero Caín fue el primer político de la historia de la humanidad. Caín tenía disfrazado otra cosa. Vamos al campo, pero mi intención es otra, como los políticos. Engaña a su hermano, como otros engañan a sus hermanos. Y le dice, ven, mira, vamos a hacer esto. Yo me imagino todo, vamos al campo. Yo me imagino que, a ver, ¿vamos al campo para qué? Mira, vamos a ver tú, para que veas lo que yo siembro y disfrutemos. Y vamos a hablar de posiblemente las diferencias que tenemos. Porque Abel no era bobo, ¿yo? Abel era obediente al pacto, obediente a sus padres, pero no era ningún bobo. Y mediante engaño lo lleva al campo. Pero usted debe ponerse a pensar, y fue algo que me hizo pensar,
y posiblemente en casa yo tengo una colección, yo no sé quiénes vieron esa serie de televisión de Columbo. Yo últimamente las estoy viendo y estoy medio investigador de los asesinatos y cosas así. Aunque ya con el conocimiento que tengo ya veo que Columbo hubiera tenido muchos problemas en los tribunales para probar ciertos asesinatos. Pero, ¿por qué Caín lleva a Abel al campo? Si está resuelto a asesinarlo, ¿por qué lo lleva al campo? ¿Sabes algo? Hay otra característica del carácter de Caín, que es el carácter del enemigo de Dios: esconder su pecado. Mediante el engaño, mediante la lejanía, vámonos al campo, allí nadie nos va a ver, nadie va a ver lo que voy a hacer. El deterioro de la raza humana que termina en el diluvio, y esto van a hacer varios mensajes sobre este tema, están bien resumidos en la actitud de Caín. Independiente a Dios, independiente al pacto, independiente de sus padres, odia a su prójimo y decide ejecutar su pecado en el silencio, en la oscuridad. ¿Cuántas veces ejecutamos nuestro pecado en el silencio, en la oscuridad? ¿Cuántas veces le damos la espalda al pacto en el silencio y en la oscuridad? Yo he descubierto algo, hermano, que allí en el silencio y en la oscuridad, cuando el Espíritu Santo despierta nuestra conciencia, cuando el Espíritu de Dios nos redarguye, allí en el silencio y la oscuridad está Jesús. La Biblia dice: y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Allí Caín llevó a culminación todo su deterioro moral y pecaminoso hasta asesinar a su hermano. Allí manifestó toda su independencia de la ley de Dios, del pacto de gracia de Dios y la independencia de sus padres. Allí Caín derramó la primera sangre humana sobre la tierra, en el primer asesinato de la humanidad. Pero estudiando estos pasajes, todos sabemos cómo Dios nuevamente confronta a Caín. Cómo él contesta: independiente, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Oiga, hermano, yo quiero que usted sepa algo. Usted es guarda de su hermano, ¿yo? Ese es el mensaje de la Escritura. Caín es aquel que no es guarda de su hermano, pero usted y yo somos guarda de nuestros hermanos. En el estudio del deterioro, del pecado, de la importancia de ser criado y obedecer al pacto de gracia, me encuentro con un fenómeno muy interesante. Y son la genealogía. Muy interesante. Porque Dios permite que Caín, con la marca que Dios le da, siga viviendo. Y la Escritura nos muestra que dentro de esa genealogía, del nacimiento de sus hijos, hay dos líneas. Una línea que se rebela contra el pacto de Dios y otra línea que decide obedecer el pacto, es criado y obedecen al pacto. Y esas líneas siguen hasta que en Génesis 6, la línea que obedece el pacto miró a donde no tenía que mirar. Y eso me llamó mucho la atención. Si vamos a Génesis 6, versículos 1 y 2, dice la palabra de la siguiente forma:
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y Moisés separa los hijos de los hombres de los hijos de Dios, con un solo detalle. Los hijos de Dios miraron donde no tenían que mirar. Miraron a las hijas de los hombres, se enamoraron de impías y se acercaron a ellas. Porque cuando estudiaba a Noé y el diluvio, me llamó tanto la atención que solamente Noé y su familia entraron al arca. ¿Dónde estaba la genealogía de hombres y mujeres que fueron criados en el pacto, que debían obedecer el pacto? ¿Dónde estaban? ¿Sabe, hermano? Nuestro Dios es un Dios sabio. Lo conoce todo. Hermano, le voy a decir un secreto. Usted y yo no sabemos nada. Y Dios desde Génesis nos está diciendo que si queremos formar una familia que honre el pacto y que nuestros hijos crezcan donde deben crecer, los matrimonios tienen que hacerse entre creyentes. ¿Sabe? Todos sabemos cuál era el problema de Salomón. Amó a muchas mujeres extranjeras. Y Dios le advirtió que tus mujeres iban a desviar tu corazón a los dioses. Allí, hermano, el deterioro que comienza en el Edén con el pecado de Adán, que se deposita en Caín y llega a su más alto cenit con el asesinato de Abel, continúa su rumbo, desobedeciendo el pacto, cuando se decide de parte de los hijos de Dios que el matrimonio va a ser como yo quiero que sea. ¿Sabe? El deterioro fue tal que Dios decide destruir la tierra. Pero de momento, wow, qué tremenda es la gracia de Dios. Qué grande y misteriosa es la gracia de Dios. Dios posa su mirada en un hombre. Yo una vez oí a un pastor que le preguntaron por qué Dios había mirado a Noé y no vio a otro. Y ese pastor dijo, no tiene las herramientas bíblicas, ¿verdad? Y dice, bueno, lo que pasa es que eso era lo mejorcito que había. ¿Sabe algo, hermanos? Dios no se conforma con lo mejorcito. Dios se conforma con lo perfecto. ¿Sabe algo, hermanos? No había nada en Noé. Noé halló gracia delante de Dios por sus grandes dones que había depositado sobre él. Cuando todo estaba deteriorado, cuando el pacto había sido olvidado, cuando ya la desobediencia a los padres había llegado a su cenit, el asesinato, Cristo dice que en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían, no le importaba a Dios. Cuando llegó a ese cenit, cuando ya no había salida, cuando el pacto de Dios había sido olvidado, Dios se acordó de Noé. ¿Sabes algo? La Biblia dice que Dios nunca se deja sin testigos. Un día, Dios se acordó de nosotros. Nosotros, mereciendo el infierno, nos regaló a su Hijo. Nosotros, mereciendo el fin de nuestras vidas, nos dio la vida en Cristo. Nosotros, mereciendo el rechazo total de Dios, nos hizo aceptos en el amado. Eso costó la vida del Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios expiraba en aquella cruz, cuando entregaba su vida, hacía patente el pacto de gracia para los suyos. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con esa generación, hermano? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta,
Que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida y a nuestro corazón. Que nos fortalezca en medio del dolor, que nos dé certidumbre en la incertidumbre, que nos dé paz en la intranquilidad. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén y amén. Es crianza y obediencia del pacto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oramos. Dios bueno, Dios verdadero, gracias te damos, porque en tu gran misericordia, que no entendemos, que nos sorprende, tú que eres un Dios santo, un Dios que repudia el pecado, que eres único en tu ser, decidiste en tu soberana voluntad y en tus grandes misterios acercarte a los pecadores. Gracias porque permites a este pecador exponer tu palabra. Perdona mis pecados, perdona mi falta de fe. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado, que tú solamente, Señor, seas predicado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta semana he estado meditando, no sé por qué, en el diluvio. Meditando hasta dónde llegó la raza humana para que Dios decidiera extirparla de la tierra. Y meditaba, leía el pasaje de Génesis 6, el llamado de Dios a Noé, y decidí entonces moverme hacia los primeros capítulos de Génesis, donde vemos cómo Dios en su gran misericordia, en su gran misterio, decide poner al hombre en un Edén, en un paraíso, le provee todo lo que necesita, incluyendo una compañera, con todos los deleites que implica la compañía de una mujer, y el hombre en ese pacto de obras en el cual Dios le pide y le exige que no tome del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre se rebela contra Dios. Y hemos oído muchas veces, principalmente en la teología reformada, que Dios estaba en su derecho, y cuando hablamos de derecho, esa palabra que usamos tanto y que tenemos tan poco derecho a usarla. Dios es el único ser con derechos absolutos sobre todo. Nosotros no tenemos derechos absolutos a nada. Usted no tiene derechos absolutos sobre su cuerpo, aunque usted se crea que tiene derechos. Usted no tiene derechos absolutos sobre sus hijos. Usted no tiene derechos absolutos ni aún con su vida. Porque usted no le puede añadir ni un día de vida. Usted no se puede añadir nada. Hermanos, siempre se nos ha dicho que debemos evitar que las cosas se deterioren.
Si usted tiene un automóvil y quiere que le dure un sinnúmero de años, usted tiene que darle mantenimiento. El automóvil no se mantiene por sí solo, aunque algunos creen que se mantiene por sí solo. Las relaciones matrimoniales deben ser fomentadas y evitar el deterioro insalvable. Y así sucesivamente, hermanos, tenemos que evitar el deterioro de las cosas, de las relaciones, de los eventos. Yo quiero que me acompañen a Génesis, capítulo 4, versículo 8, el título de mi sermón.